Bueno, buenas tardes. Es mi primera presentación, así que espero estar a la altura, por respeto a ustedes, sobre todo. Quiero mencionar que van a escuchar algo distinto a lo que se viene trabajando. A pesar de que fui miembro de Apertura tiempo atrás y más tarde este año comencé con Apolo Internacional. Tomo a palabra, sin el artículo determinado, en un momento lo voy a mencionar, para que no se la confunda con la palabra de la gramática de las ciencias en general. Voy a ir leyendo, eh, de acuerdo a lo que se está viendo en el PowerPoint, con la idea inicial de tener una primera presentación previa a lo que serían las presentaciones posteriores en caso de que interesaran los temas. Digo previas porque al abordarla desde otro lugar, eh, va a requerir un poco desmontar los métodos las formas de inferencia del método científico en general. Participé de manera a lo mejor poco conveniente, irregular, pero necesaria en los correos de la sociedad para ir mostrando otra manera de comunicarse relacionada a los matemas de Lacan. Y cuando digo matemas, quiero insistir en ese punto, un poquito como para ir ablandando el posicionamiento que pudieran tener en caso de que quisieran escuchar con otra frescura lo que voy a comunicar, para, digamos, dejar de saber en los términos del pensamiento científico y en todo caso habilitar lo que sería el conocimiento matemático y el conocimiento de la física teórica. He visto en algunas presentaciones que se refirieron a Bachelard respecto del obstáculo, de que se conoce contra obstáculos, de 1938, y aprovecho antes de empezar a leer para mencionar que justo en la segunda mitad de la década del 30, motivados por el teorema de incompletitud de Gödel en el 31, tuvieron que reformular todas las matemáticas, introduciendo espacios de Hilbert y una serie de argumentaciones nuevas, y las matemáticas empezaron, consolidaron una base fundamental muy diferente. Hago mención de eso porque, digamos, que ahí se habría terminado el pensamiento que después se llamó pensamiento científico, y por eso la epistemología, desde los fines de la primera década del 20, del siglo XX, y principios del siglo, y principios de la segunda década, había surgido la epistemología para defender al pensamiento científico, porque había quedado herido de muerte, según mi perspectiva, con el hallazgo de que lo real era discreto en octubre de 1900 por Planck. Pero bueno, voy a leer un poquito espero que después no nos falte tiempo, se me ocurre que no. Voy a leer un poquito el programa para que quede registro, para los internautas en caso de que decidan subir la presentación a la red. La presentación es para estas reuniones científicas de Apola de este año 2024. El título que elegí, palabra objeto matemático, y el subtítulo significante para el programa de investigación científica de Apola Internacional, jugando un poco con el medio decir y el malentendido, porque propongo las dos palabras,
palabra como objeto matemático y significante que no significa nada. Un poquito más adelante voy a mencionar que no se toma en cuenta que es un sujeto para otro significante, para esa dejarla para otras presentaciones como noción de sujeto, no como noción de significante. Porque como vamos a abordar esto desde los campos de la física, cada campo tiene su vacío, su nada, y necesitamos que se diluya la nada del pensamiento y habilite la estructura fundamental. Puse una frase de Godement de 1971, un poquito para hacernos de la idea de cuerpo que queda al lado del nombre. Todo el mundo sabe que hacer álgebra es calcular, pero mientras que el álgebra clásica consistía en calcular con números, el desarrollo de las matemáticas de los siglos XIX y XX ha obligado cada vez más a los matemáticos y a los físicos a calcular objetos matemáticos de naturaleza extremadamente variada y aislar situaciones de uso constante. Así han surgido las nociones abstractas de grupo, anillo y de cuerpo. Quiero hacer notorio que es en 1971 cuando, usualmente van a escucharme decir, el mundo había acelerado luego del Mayo francés a alta velocidad en dirección al consenso de Washington de 1989, donde el globalismo se impuso, el paradigma se llamaría globalismo, se impuso en la manera de resolver los problemas, también en la academia. Entonces ahí resurge el pensamiento científico dejando en un lado secundario a la física teórica, a las matemáticas, que obviamente había físicos y matemáticos que siguieron avanzando, ¿no? Y tiene que ver también con los momentos en los que Lacan comunica su fracaso. El resumen es una presentación introductoria de la palabra, lo pongo en el horizonte eso, ¿no? Como objeto matemático, para abordar la fórmula del fantasma desde la maniobra de interpretación, alienación y separación, situándola en el grafo del deseo, el esquema Rho y el nudo Borromeo desde la clínica y desde el discurso. El índice dice, perdón, el índice dice, se me corrió algo de, bueno, voy a tener que correr con la mano. Dice, el significante, una cuestión de tiempo, ¿sí? Inalcanzable desde el pensamiento. Puse escala para que hoy recién mencioné la estructura fundamental, se va a relacionar mucho con lo que se llama, en términos, se puede analizar en términos de escala fundamental. Van a ver que pongo al psicoanálisis de los matemas como una mesoescala y a la teoría de la relatividad en general y especial, y al pensamiento como escala emergente. El segundo punto dice función matemática del decir, para situar la función matemática, recordarla, para quienes no la recuerden, y para empezar a desdoblar a la palabra justo antes de que adquiera la dimensión de palabra del pensamiento del lenguaje natural. Tercero, ejemplificación, observación del sol, para el modelo óptico y para un modelo que nos permita entender la función de la palabra como objeto matemático. Después voy mencionando, bueno, esquematización de los tres registros, desde los alcances de la física teórica contemporánea a Lacan, en sus hallazgos, que ahí les voy a dar algo para que vean en algún momento, porque es una física muy específica y muy compleja que viendo unos videos de unos 5 minutos, se van a poder hacer una idea de dónde saca Lacan el esquema Rho, ¿sí? Que sitúa los tres registros, eh, desdoblando lo real sobre sobre el triángulo imaginario para situar encima el montaje de la realidad. Cinco breve esquema de las ramas de las matemáticas que Lacan ubicaría en sus matemas, eh, porque generalmente nos distrae mucho, y ya lo tenemos muy trabajado, que se apoya en la gramática, en la topología, en determinados autores y demás, y me parece que tener en cuenta cuáles son las ramas de las matemáticas que están
muy trabajadas por Lacan, nos pone en otro lugar. Quiero mencionar que no es necesario aprender las matemáticas que Lacan usó o la física que Lacan usó para usar los matemas. El problema que tenemos es el gran obstáculo respecto de la manera que tenemos de pensar y de saber, ¿sí? Para poder desmontarlo y poder contraargumentar mientras se desmonta el pensamiento, eh, va esta presentación. Propuesta de agregar al PIC, bueno, significante puse como noción, no significa nada. Un segundo, tomé un poquito de agua, perdón. Eh, ya un poquito les había anunciado al comenzar. Sin el agregado, bueno, ahí lo aclaré, y palabra objeto como y palabra como objeto matemática. Después un homenaje, es una mención nada más a las nociones de alienación y separación como interpretación de Alfredo que hizo en 2000, en el año 2000, creo que en octubre, noviembre, porque es una puerta lógica, es decir, fue lo que posibilitó que dejara de prestarle atención a las formas de inferencia, a la matriz, a los cursos de acción que propone el método científico, para empezar a buscar un mecanismo de transducción que posibilitara que uno leyera lo que Alfredo bien mencionaba y orientaba respecto de la actualización en matemática y física que tenía Lacan. Y nueve, mencionaría un poco el apólogo de los prisioneros en los términos de la palabra como objeto matemático, no desde el razonamiento del lenguaje natural. Este sería un poco el inicio, ahí tenemos lo dividí en seis partes. Término de partida, objeto, producto, función en acción, es el que nos interesa. Etiología, para que se tenga en cuenta que las causas pasan por otro lugar. Mucho lo ha trabajado Alfredo y creo que otros autores en la Pola. Y un poquito del estado del arte. Estado del arte, quiero mencionar que a lo mejor también habría que proponer, quisiera proponerlo para el programa, porque se dejó de usar luego del 71, en la década del 80, para que no pudieran medir los autores el estado de las teorías y el estado de de la tecnología a la altura de la teoría, porque la tecnología iba muy por delante. Entonces iba a hacer ruido respecto de, de los progresos del pensamiento científico. Me parece que es una palabra necesaria para poder evaluar, cada uno como puede y la sociedad, a lo mejor en su conjunto de mejor modo, eh, el alcance de las teorías para ver si uno va más lejos o se mueve dentro de ese alcance o cómo modifican los cambios, por ejemplo, los cambios de paradigma, los cuadros psicopatológicos que variarían otra vez habiendo iniciado el nacionalismo y qué cambios produce que tengamos como asistentes robots con inteligencia artificial, ¿no? O por ahora las aplicaciones que tienen inteligencia artificial, ¿no? Es un asistente de otras características que la biblioteca personal o la biblioteca que fuere. Acá dice, ante el problema planteado en el reconocimiento, perdón, quería leer primero. eh, el saludo, el agradecimiento a Julián por facilitarnos la comunicación. Y como introducción había puesto, consciente de la profundidad y rigor que una investigación exige, he optado por ciertas representaciones visuales y narrativas que permiten trazar un puente conceptual hacia los objetos matemáticos que abordaré. En una primera instancia, puede que estos recursos no parezcan ajustarse a los estándares del rigor esperado. Sin embargo, a medida que avance en la lectura, perdón, si es que puedo avanzar en la lectura, a medida que avance en la lectura y continúe explorando las ideas presentadas, se irá
revelando gradualmente la complejidad que subyace en cada aspecto. Esta estructura no simplifica el contenido, sino que facilita una accesibilidad conceptual que, con el tiempo, permitirá apreciar en su justa dimensión la riqueza y profundidad que podría tener este trabajo. En este sentido, cada recurso empleado busca no solo ilustrar conceptos, sino también abrir caminos de comprensión que inviten a un análisis detallado y pausado. La intención es que, lejos de diluir el rigor matemático o físico, estas aproximaciones iniciales funcionen como punto de partida que, al desplegarse en el transcurso de la exposición, revelen la estructura subyacente y el entramado teórico de fondo. Confío en que esta progresión permita a cada uno adentrarse en el contenido de manera accesible al inicio, para luego descubrir, en la medida en que avance, la complejidad técnica que he abordado en cada aspecto de la investigación. En esta presentación, mi objetivo principal es ofrecer una visión panorámica y abarcativa de la investigación, destacando la amplitud de los recursos que la componen y cómo se articulan en un marco coherente. La intención no es detenernos en el desarrollo activo de cada uno de estos elementos, sino más bien situarlos en su contexto general, permitiendo que surja una comprensión inicial de las interrelaciones que los sustentan. Es importante destacar que los recursos aquí organizados no son meras herramientas aisladas, forman parte de un tejido que responde a una visión integral de los problemas planteados. Es esta integración, más que cada recurso, tomado individualmente, la que aspira a aportar nuevas perspectivas y fomentar un diálogo más amplio sobre las cuestiones abordadas. Con esto en mente, los invito a tomar la presentación como un primer paso en un recorrido que continuará desarrollándose en instancias futuras. Espero que este enfoque permita situar adecuadamente la investigación en su complejidad, dejando abierta la posibilidad de nuevas aportaciones que enriquecerán el trabajo en su conjunto. Ahora iba a leer parte del índice, pero vamos directamente entonces, por haberlo hecho antes, a el término de partida. Ahí voy a leer eso nomás, me parece, a ver, no. Mi posición parte del problema planteado en torno al reconocimiento por parte de Lacan de su fracaso, tal como les pone el propio Lacan y lo analiza Alfredo Eidelstein. Mi pregunta ante este problema es, ¿por qué Lacan reconoció públicamente su fracaso? Es decir, ¿por qué no optó por lo habitual, simplemente diciendo me equivoqué, como hizo Freud de manera implícita al pasar de la primera a la segunda tópica, o como hizo Einstein con la constante cosmológica? En este último caso, Einstein primero definió dicha constante para sostener un modelo de universo estático. Más tarde la rechazó al aceptar la expansión del universo, y paradójicamente la constante resultó ser relevante para los cosmólogos como representación de la energía oscura. Bueno, demostrada en 1998, que acá no lo pongo, ¿no? Mi tesis es que, al reconocer su fracaso, Lacan destacó el éxito de su teoría como teoría científica, situándola al nivel de la física teórica, dado el carácter provisional del conocimiento científico. En este marco, el fracaso de Lacan debe interpretarse como una demostración de la limitación del pensamiento de su época, caracterizado por una falta de flexibilidad conceptual. Recordemos que venía, bueno, a mitad de su recorrido estuvo el Mayo francés, que Lacan no le gustaba mucho, ¿no? En este marco de fracaso de Lacan debe interpretarse, bueno, como una demostración del pensamiento de su época, caracterizado por una falta de flexibilidad conceptual, especialmente frente a la vertiginosa elasticidad que habían alcanzado la física teórica desde 1900 y las matemáticas desde finales de 1930. ¿Por qué Lacan adoptó esta posición? Mi perspectiva. Porque su auditorio, compuesto por una élite intelectual, recurría al pensamiento para acceder a la teoría. Así, al comunicar su fracaso ante ese auditorio, Lacan no solo preservó el valor de la teoría para las generaciones futuras, sino que también la puso en práctica en ese mismo acto de comunicación. Esto se debe a que su teoría, dotada de precisión técnica, permite, desde el concepto de Lalang, después vamos a ver, medir, observar e interpretar que el lenguaje sirve para algo más que para comunicar.
Vamos al objeto. Este va a ser un poquito más. Dice, voy a dividir el psicoanálisis de Lacan en dos dimensiones principales. El primero que denominaré psicoanálisis del pensamiento científico, que abarca tanto el psicoanálisis de Freud como los desarrollos psicoanalíticos sobre Lacan de manera amplia hasta la actualidad. Este enfoque se apoya en el pensamiento en general y de manera particular en el pensamiento científico. El segundo, que denominaré matemas, no menos científico, ¿no? Sino que tiene otro rigor, tiene el mismo rigor que el de las matemáticas y de la física teórica, que utiliza como recursos adicionales modelos, esquemas, grafos y las letras del álgebra desarrollados por Lacan, estableciendo una relación específica con la palabra, aunque, como veremos, se trata de una relación donde la palabra es concebida como un objeto matemático. Desde esta segunda perspectiva, la de los matemas, intentaré situar la posición del psicoanálisis respecto al conocimiento, destacando que los matemas permiten una formalización que trasciende el lenguaje natural, pero que no se limita a una formalización del pensamiento en términos de lenguaje natural, ni constituye una formalización matemática en sentido estricto. En las siguientes tres slides, dos refieren al término técnica y al término conjetura. Ambos para resaltar su uso en el pensamiento científico, su uso en las matemáticas y su uso en la física teórica. Porque pretendo demostrar que el psicoanálisis matemas de Lacan se realiza mediante procesos estrictamente formales, esto es, maniobras algebraicas y lenguaje algebraico, contrastando con las inferencias del pensamiento expresadas en el lenguaje natural. De alcanzar tal pretensión, quedaría demostrado que Lacan creó una disciplina a la altura de la ciencia, física teórica, para mí, de este siglo, que también era del siglo de Lacan, ¿no? Acá, bueno, se puede ver un poquito, lo que hago es poner la definición de técnica para los tres. Eh, Pongo yo el resumo, ustedes lo podrán leer después. Desde la perspectiva del pensamiento, la técnica se entiende como un medio para explicar mediante el análisis crítico y la argumentación lógica. Para las matemáticas, en cambio, la técnica se define como un conjunto de reglas y procedimientos que validan relaciones lógicas. Y en el caso de la física teórica, la técnica describe la estructura, incluida la estructura fundamental del universo, integrando conceptos que trascienden la observación directa. Hago lo mismo con conjetura. En cuanto a la conjetura, para el pensamiento se presenta como una hipótesis formulada en lenguaje natural, para las matemáticas es una proposición matemática independiente del lenguaje natural, y en la física teórica constituye una suposición matemática que opera también por fuera del lenguaje natural. Pero bueno, acá van a poder leerlo eh, de manera muy sintética, para después en todo caso guiarse con buenos textos eh, para hacerse de las herramientas, ¿no? Del contraste en la manera de utilizar la palabra técnica y la palabra conjetura. En esta otra lo muestro con un breve ejercicio, lo puse a propósito, la conjetura de Maldacena, para ponerlo en el horizonte de subjetividad de la época, desde Lacan, aunque la conjetura Maldacena la publicó, la expuso en su tesis en 1997. Eh, También para corroborar esto de que el otro, además del significante, son primeros, ¿no? Que Alfredo trabaja también en toda su obra. Fíjense que para el pensamiento científico no aplica la conjetura, que sí aplica para las matemáticas. Eh, Acá lo pongo, un ejemplo paradigmático es la conjetura de Maldacena o correspondencia de ese espacios anti de Sitter y CFT de campos conformes, que ilustra cómo el pensamiento científico basado en el lenguaje natural no resulta suficiente ni aplicable, dado que este recurso no ofrece acceso adecuado a dicha conjetura. En contraste, las matemáticas permiten su formalización,
pero es en la física teórica donde adquiere su sentido pleno al ser específica de este campo. Ahí ya, calculo que irán orientándose en que los matemas eh, operan antes que el pensamiento científico, porque en el caso de que estuviera leyendo Lacan en términos de rancia con algún acierto, eh, como objeto matemático, donde la palabra también es antes de que adquiera un significado, o cualquiera de sus acepciones, la palabra que sea, ¿no? Entonces acá les muestro en términos de paradigma, porque me parece que es muy importante que empecemos a tener en cuenta en qué paradigma vivimos, así como hubo un paso, suelo decir rápidamente, del esclavismo al feudalismo y del esclavismo al capitalismo, estamos viviendo, para muchos autores, los libros recién se están escribiendo, solamente se discuten, un paso que en algún momento, si quieren, si hay tiempo después, en todo caso me extiendo sobre eso al terminar, del globalismo al nacionalismo. El globalismo, la legalidad era dar con un perfil, aparentar que se trabaja y no trabajar de ningún modo, es decir, que no se produzcan avances, porque la renta que importaba era la renta que generaban los Pentiums en las computadoras, ¿no? En las bolsas de valores. Y la disputa se daba entre las bolsas de valores de los continentes contra las bolsas de valores de las islas. Entonces el pensamiento científico nos muestra esta gráfica que está acá, una línea continua y conjuntos adentro, ¿no? Las teorías, lo que fuere. Las matemáticas y la física teórica, las matemáticas después de fines de la década del 30, después del teorema de Gödel, y la física teórica desde 1898, 2 años antes del 1900 que mencioné con el hallazgo del electrón, tienen un marco teórico discontinuo, porque justamente el 7 de octubre de 1900 lo que conceptualiza Planck es la discontinuidad de lo real. Entonces trato de situar para nosotros el psicoanálisis de los matemas, pero con la fórmula del fantasma, que es nuestro marco de acción mínima para abordar a la palabra, que luego funciona con sistemas de significaciones. Es decir, quiero tratar de demostrar, haciéndole dar un paso a los textos de Alfredo de alineación y separación, que las maniobras nuestras atacan a la estructura de la palabra justo antes, atacan, resuelven, interpretan, quiero decir, justo antes de que empiece a operar el sistema de significaciones. Perdón, estaba acá en el 11, creo, no sé qué les puse acá, los tres marcos, que bueno, se los referí, bueno, más o menos. eh, bueno, les leo sobre el tercer marco, puse para el psicoanálisis de los matemas, era de este el tercer marco, el que tiene la fórmula del fantasma, donde destaca la inclusión de la fórmula del fantasma. El conjunto referencial tiene una relación de tensión con los paréntesis de la fórmula, ¿no? Si se pueden imaginar hilos, tensores, lo que quieran, a los paréntesis desde los bordes, determinada por la estructura abierta del conjunto referencial que comparten las matemáticas y la física teórica. En el contexto de esa diapositiva, eh, es posible observar el conjunto referencial, ya lo mencioné, sobre la discontinuidad del recuadro. Ahora, acá en el objeto puse un recortecito de la clase 1 de la traducción de Ricardo Rodríguez Ponte de La lógica del fantasma, porque me parece a mí, ¿no? Por ahora a mí nomás, que es la manera más simple de abordar la obra desde Lacan, comenzando a tener en cuenta a las funciones matemáticas. ¿Por qué lo digo? Primero porque arranca con una fórmula, ¿no? Acá hay unos paréntesis, para los que no lo saben, los paréntesis indican que el intervalo está abierto, que no es cerrado, y pone unas letritas raras ahí, ¿no? Y nos dice en el párrafo siguiente que la S barrada
retorna lo concerniente a la división del sujeto. Perdón, a ver si le escribí algo, si no. Bueno, ahora les leo lo que escribí. Fíjense que esa división nos da como resultado esa S barrado, que vamos a ver después que es una función de otras dos cosas. Y dice que para colmo la barra es otra función más, que la llamo función inconsciente acá abajo. A ver, voy a tratar de repetir qué puse acá. Eh, los invito a leer la clase, el seminario 14, una vez que uno adquiera las nociones de funciones que se utilizan. Eh, Notando las funciones matemáticas referidas a la física teórica por Lacan en sus párrafos en lenguaje natural, situando en segundo orden al pensamiento científico, nosotros, ¿no? En este caso, para dar con los aprendizajes significativos de Ausubel o la construcción activa del conocimiento desde los movimientos de adaptación, asimilación, acomodación y organización según el estilo de Piaget. Y luego, bueno, hago un comentario sobre esto de cómo retorna una función respecto a la división concerniente a la división del sujeto, perdón, y a la función inconsciente sobre la barra. Ahora nos vamos a producto. Eh, Dice que lea el slide primero. Ahí recuerdo el parrafito anterior. Y bueno, ahí les digo un poquito lo que dije recién, lo vuelvo a leer. Quiero resaltar que ese barrado representa como interpolación un valor intermedio entre dos puntos conocidos, que siguen una regla que conecta esos dos puntos en forma continua. Y hago un comentario ahí, porque hoy dije que el conjunto referencial y los paréntesis de la fórmula de fantasma son abiertos, no cerrados. Esa continuidad es una continuidad topológica, quiero diferenciarlo porque se ha trabajado mucho en apertura y en apola internacional, aunque es la misma continuidad que genera la multiplicidad de argumentos a los pensamientos, tanto como al pensamiento científico. Los matemas invitan a no morder ese anzuelo. Bueno, acá pongo para qué, para avanzar por partes. Dice, en términos más formales, la interpolación busca encontrar una función o una fórmula que pase de manera suave, es decir, sin cambios bruscos o discontinuidades, a través de puntos conocidos, permitiendo calcular valores intermedios. ¿Para qué? Para que podamos comunicar la maniobra en lenguaje natural, ¿no? No le vamos a hacer señas ni hacer dibujitos de matemáticos, ¿no? Y mucho menos los matemas. Acá empiezo a construir la mecánica que vengo proponiendo, ¿no? Por un lado el pensamiento, por otro lado las matemáticas. Yo haría la separación en 1898, a pesar de que los matemas todavía no estaban. Pero lo vamos viendo por partes. Y en el medio los matemas. Los matemas como transductor. La palabra la uso a propósito porque soy de sugerir recordar la utilización del método científico según un texto de Juan Zamaja, de 1992, en el que arma un procedimiento eh, para el ejercicio del pensamiento científico para la construcción de una historia clínica, por ejemplo, ¿no? Zamaja siempre se quejaba que si todas las historias clínicas de todas las disciplinas se hubieran realizado con un método científico, yo propongo el de él porque está en un libro, insisto, no porque sea mejor, es muy práctico, el- las teorías hubieran evolucionado de acuerdo a la tecnología, no se hubieran quedado tan rezagadas. Esto que dije, que el globalismo las rezagó, ¿sí? Necesitaba que avanzara más despacio y con muy poca gente para que no se le escaparan los perfiles que armaban como idealizaciones para qué había que hacer en la vida, ¿no? Entonces, como transductor, una palabra que usa Samaja para un cartografiado entre dos lugares. Lo que pasa es que a nosotros nos interesa el transductor, que son los matemas, ni el pensamiento ni las matemáticas. Siendo así, la interterritorialidad será biyectiva, de correspondencia mutua con otras áreas del conocimiento.
asegurando un lugar relevante al psicoanálisis en la creación y en la divulgación para otras disciplinas. Es decir, uno de los problemas que tenemos es el aislamiento del psicoanálisis. Acá comienzo a proponer que podemos salir de ese aislamiento si tratamos a la palabra como objeto matemático, si es que fuera tal el aislamiento, ¿no? Que a veces se refieren en las investigaciones. Bueno, los matemas forman como un transductor, bla, bla, bla. Acá tenemos entonces palabra y significante, una como objeto matemático, otra como que no significa nada. Eh, bueno, acá digo que como objeto matemático una secuencia de unidades elementales, los matemas, organizados de acuerdo con reglas formales, las cuales están establecidas en los esquemas, modelos y grafos de Lacan. En este enfoque, palabra se concibe como una estructura discreta, sin necesidad de que las unidades que la componen tengan un significado semántico. Más bien, puede ser tratado como una cadena o conjunto en un espacio determinado, denominado caso, que está caracterizado por relaciones lógicas y combinatorias que pueden ser explorados tanto algebraicamente como topológicamente, geométricamente en general. Es importante destacar que no utilizo el artículo determinado la, lo mencioné antes, para evitar la confusión con la palabra en su sentido de lenguaje natural. En este caso, palabra es entendida como una palabra abstracta dentro del sistema de los matemas, existiendo en este estado justo antes de adquirir su unidad significativa en el lenguaje natural. Adicionalmente, palabra como objeto matemático constituye la condición de posibilidad para que los matemas adhieran al principio de equivalencia, la idea de que las leyes físicas deben ser las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales y sistemas de referencia no inerciales, y adhieran al principio de covarianza, el principio de que las leyes físicas deben ser invariantes bajo transformaciones que cambian las coordenadas de espacio-tiempo. ¿Sí? Después vamos a ver que no es lo mismo hablar en un sistema de referencia no inercial contra alguien que escucha que es un sistema de referencia inercial. Pero bueno, eso va a ser para presentaciones futuras y para que queden los matemas a la estatura de la física teórica, ¿no? Si respeta esos dos principios, la cosa empieza a marchar de otro modo. Ya no depende del pensamiento de cada quien, sino depende de una formalización que da con el álgebra. Perdón, es un álgebra porque todas las matemáticas en algún momento los cálculos de lo que hacen los físicos y demás, se linealizan, se obtienen líneas para ver la aproximación de puntos y demás, porque el álgebra está muy probado que funciona. Entonces después se hacen operaciones algebraicas para ver si la cosa de verdad funciona como se hipotetizó al comenzar a realizar tales cálculos matemáticos. Signi- eh, Significante, por el momento necesitamos que no signifique nada. En cuanto sea posible definir los vacíos de los campos del modelo estándar y de la relatividad general, podremos definir esa nada con precisión. Ajá, acá tengo una hora anotada, estoy viendo que voy muy lento. Vamos a ver qué. Función en acción. Acá empieza específicamente el desdoblamiento de la palabra antes de que adquiera unidad de significado para poder abordarla luego con los matemas. Ahora necesitamos recordar algunas nociones elementales como función, dominio, el conjunto de la izquierda, e imagen. La función es lo que está acá. Para nosotros después va a ser un evento, ¿no? La función sujeto sería. La función es una relación entre dos conjuntos en la que cada elemento del primer conjunto, llamado dominio, se corresponde con un elemento del segundo conjunto. El dominio es el conjunto de entrada de los valores posibles para los cuales la función está definida, y la imagen, el conjunto de los valores de salida que la función puede aplicar eh, a las entradas del dominio. Acá les puse una serie de dibujitos, perdonen, pero me parece que es lo más práctico, didáctico y rápido para utilizar. Cuando una persona va al espejo, lo que trato de mostrar algo que para el pensamiento es lógico, ¿no? Uno es el dominio, bueno, y tenemos todas
las teorías psicológicas, la mayoría, con la cuestión del yo, y la imagen es la imagen de uno, la imagen del dominio, ¿no? Acá vemos que este niño, este chico se ve como un chico, este adolescente se ve que está vestido de manera informal, se ve vestido de manera formal, y acá hay un hombre que se ve como una mujer. Yo no sé acá cómo lo puse en escena porque para el globalismo, ¿no? Cuando surgió en los 70 u 80 la anorexia y bulimia, fue una respuesta al paradigma, ¿no? Esa sintomatología. En la 20, ahora necesitamos tener en cuenta que el otro es primero. Alfredo dice el significante y el otro es primero. Acá quiero resaltar el otro para facilitar un poco las cuestiones porque el significante es otra temporalidad que pronto la voy a mencionar. Entonces necesitamos realizar una inversión para que sea primero el dominio y segunda la imagen. ¿Se entiende? Ahora tenemos la imagen primero, la flecha apunta al revés, después vamos a ver que la flecha apunta para los dos lados, pero bueno, ¿de dónde arranca la cuestión? Y el dominio está de este otro lado. ¿Sí? Eh, Me quiero apurar para que podamos ver lo de la función por lo menos. Entonces acá volvemos a tener las imágenes. Voy a leer lo que puse. Hacemos la inversión también en los espejos ejemplificados. Una consecuencia clínica. Nótese por qué uno puede decir que ve lo que ve. Algo así como que la imagen estaba en el espejo cuando uno llega a verse. Ese ejemplo creo que lo da Alfredo en algún momento, para explicar esto de que el otro es primero, y creo que de ahí lo tomé, y si no, bueno, pido disculpas a Alfredo y me hago cargo, es un ejemplo mío, pero me parece que fue de él. Y una aproximación figurada al yo es otro de Rimbaud, ¿no? Que también trabaja mucho en Apola, pero acá, fíjense, lo tenemos desde una función matemática, ¿no? ¿Qué es el yo? La imagen de un otro, ¿sí? Quiero resaltar, en principio, ¿no? Porque es en micción, es decir, vamos a ver que es una combinatoria de letras. Quiero resaltar lo siguiente, cuando uno abre la boca para hablar, el otro es primero, es decir, no utiliza las palabras, casi sin exagerar, solo utiliza las palabras que estaban ahí dispuestas a entrar a la boca cuando uno se pone a hablar. Es decir, si la función matemática y el otro operan de este modo, cuando yo creo que estoy eligiendo las palabras que estoy eligiendo, solo estoy tomando las que tengo delante. ¿Sí? Lo mismo que ocurre cuando voy al espejo. Vieron que uno compra a lo mejor espejos de mayor calidad o de menor calidad, o en los espejos de mayor calidad o de menor calidad, uno se ve distinto. Bueno, lo que opera primero ahí es la estructura del lenguaje. ¿Sí? ¿De qué manera? De la manera que propone Lacan. ¿De qué manera digo que Lacan la propone en principio? Rudimentariamente, como lo estamos viendo acá. Primero aparecen las palabras para darnos el dominio de lo que vamos a ver como imagen. ¿Se entiende ese paso, sobre todo si uno lo lleva al consultorio? Las palabras que el paciente comienza a decir ya estaban ahí ante nuestra presencia. Aquí iniciaría, a modo de glosario, ciertas palabras reservadas. Psicoanalista para el que realiza las maniobras de interpretación. Analista para el lugar donde se realizan las operaciones de interpretación, no la persona del psicoanalista. Es decir, desdoblar eso, al principio por lo menos, hasta uno tomar ligereza en el contraste y la diferenciación de lo que es el pensamiento y los matemas. Y analizante para quien concurre a la consulta clínica. Uy, ahí va. Entonces acá como tenemos el primero, que primero es el otro, se invierte la relación. Las palabras, lo que dije recién, ¿no? Lo repito. Y ahí menciono, eh, perdón, porque fui para atrás, en esta. El primer desdoblamiento de la palabra como decir y dicho, ¿no? Una palabra desdoblada para no usar los matemas, para no usar uno en más o uno en exceso, o usar el significante eh, ese barrado o significante una falta en el otro relacionado con fi mayúscula, empezamos por algo sencillo. Decir y dicho, ¿sí? Con las consecuencias que los invito a hacerse cargo de lo que vengo diciendo, ¿no? Que primero es el dicho y luego el decir. Cuando yo digo una palabra, padre,
Primero estaba en el dicho. No tuve más alternativa que decir padre, madre, hijo, lo que sea, ¿no? Creo que puse algo más para esta slide. Otra cosa. Entonces, bueno, primero es el dicho, segundo es el decir. A pesar de que se haga notorio luego de que alguien comience a hablar. Acá propongo leer lo que dice acá. Bueno, y acá presento todo, ¿no? Tenemos el dominio y la imagen, el dominio segundo, la imagen primero, y acá tenemos el dicho primero y el decir segundo, porque la función matemática operaría al revés. Ejemplificaré recurriendo a la siguiente idea, la misma de recién, ¿no? Cuando uno va al espejo, la imagen del espejo ya estaba ahí. Es decir, cuando uno comienza a hablar, las palabras ya estaban ahí. El sapiens de Lacan, no sé si le suena, pongo ahí, ¿no? Y acá otro dibujito para poder esquematizar las funciones matemáticas justo antes de que uno se le haga notorio las significaciones de las palabras. En la imagen trato de poner el pensamiento, obviamente en el sistema nervioso, pongo al habla justo antes, ¿no? Porque primero acudiría al aparato fonológico y luego surgiría la palabra. Para darle un sentido figurado explícito, utilizo el recurso de la imagen de un rostro de perfil para intentar situar los elementos que estamos trabajando. Hago notar que lo puse dos veces, vuelvo a repetir, una como resultado de lo que ocurriría entre distintos sistemas orgánicos, otra la segunda como operación de usar ese resultado, porque no sé si recuerdan, calculo que sí, que Lacan divide en la fórmula del fantasma a la existencia fáctica de la existencia lógica, ¿sí? Me parece que no lo hacía de cualquier manera, sino que se estaba basando en sus conocimientos, voy a decir de biología, para no decir de medicina. Acá trato de situar la temporalidad, porque vamos a ver que la palabra decir, dicho y demás tendría consecuencias temporales, ¿no? Es fácil notar que el pensamiento, si lo tenemos detrás de los labios, justo es anterior, aunque suele decirse que sería despreciable, y el habla anterior, justo antes de abrir la boca para hablar, sería el pasado, y uno podría llegar a creer que cuando empieza a hablar, empieza a transcurrir el presente. Y ahí se chocan la pared todas las disciplinas del pensamiento científico, excepto el psicoanálisis de Lacan, ¿no? Acá agrego como maniobra, si el otro es primero, eh, sumo el pensamiento, no por cualquier cosa, justo luego de las palabras que utiliza ese alguien desde el habla, luego de los labios. Es decir, las palabras que uno va encontrando son, en principio, como mínimo, un símil de lo que ocurre a nivel orgánico. Por eso el escape para Lacan va a ser la fórmula del fantasma por el lado lógico, ¿no? Porque si uno repite hablando todo lo que está acá, empezamos a tener otra idea de lo que sería el automatismo de repetición. 27. Acá quiero hacer esa maniobra de quitarle esa posibilidad de presente al momento de hablar, porque si él habla, toma algo del pensamiento y el pensamiento es pasado, no le queda otra alternativa que, eh, y como está, bueno, bajo la égida de eso piensa, hago una copia al revés acá, justo antes del pensamiento, voy a tener que leer a ver, eh, queda subsumido, bueno, bajo la égida de eso piensa, entonces sería en tiempo pasado. Justo, bueno, antes del pensamiento, perdón, y ahí quiero resaltar en eso piensa, eh, quiero arriesgar, pongo acá, arriesgaré a decir, de estar entre los impulsos nerviosos, donde ocurren las interacciones entre neurotransmisores y neuroreceptores. Es decir, el pensamiento es una consecuencia
posterior a algo que empieza a pasar antes, aunque después sigan operando la sinapsis, ¿no? Fíjense, lo que estoy haciendo es exponiendo mucho, demasiado tal vez, lo veremos con el transcurso del tiempo, pero invitando a otras disciplinas a que vengan a verificar si Lacan pudo haberse metido con sus matemas en algo que modifica a lo que tiene que ver con lo que ocurre antes del pensamiento. Pero bueno, iremos despacio. Acá tenemos, dice, este paso para resaltar que estoy dirigiéndolos hacia los matemas desde una enorme transposición que introduzca los matemas sin utilizarlos. Aunque luego de cierta dedicación podrá notarse que es más simple utilizar los matemas que tal transposición. Por un motivo simple, el muro del lenguaje, cuando no se trata de la palabra como objeto matemático. De manera más simple el problema, bueno, me lo mencioné hoy, planteado por Bachelard en 1938 respecto de los obstáculos que presenta el saber. La idea es animarlos a rastrear en los seminarios y escritos de Lacan las funciones matemáticas de los textos que estén trabajando, a pesar de la conveniencia de no dejar pasar a la fórmula del fantasma para las estimaciones que vayan estipulando. Y acá, bueno, introduje otra vez las palabras decir y dicho. Y acá recomiendo a quienes vayan al modelo óptico que pongan una boca, unos labios, en vez de un ojo, para hacernos cargo de esos comentarios que hacía Lacan, que los ciegos tenían ventaja sobre nosotros, para para tratar lo que sea, ¿no? Para aprender lo que fuere. Acá levanto la apuesta, ¿no? Con el dibujito. Tenemos, a esto lo voy a llamar espejo gravitacional, como lo llaman en física. Lo que tenemos acá es la estructura del pasado, que después en algún momento podré referirlo específicamente, y si no lo pueden buscar, que todo lo que estudia la cosmología o la física teórica es lo que va recibiendo de manera gradual de tiempo anterior, ¿no? Desde 13.800 millones de años. Y ahí sitúo al decir y al dicho, al habla, el eso piensa, comandando digamos, como dirigiendo al pensamiento, que sería el otro con mayúsculas, ¿no? En la siguiente vuelvo a la cuestión temporal que ya había tachado. Perdón, acá no la taché y coloco pasado, ¿sí? Entonces tenemos que a nivel orgánico es pasado y en el momento de empezar a hablar, como toma datos del pensamiento, para decirlo de alguna manera sencilla, el habla s- siempre referiría al pasado. Vamos a ver si es así o no. Esta es la 33. Esta es la 34. Dice, de este modo vamos aproximándonos a palabra como objeto que se compone en principio de dos elementos, decir y dicho. Más tarde podremos notar lo que ya había referido, sin utilizar esos términos, como ese barrado representará una función como un funcional. Es decir, que uno de los valores es otra función. Y bueno, y ahí está otra vez el parrafito de la clase 1 del seminario del 66 de la fórmula del fantasma. Entonces acá agrego ahora una propiedad elemental que será estructural. Palabra como cuestión de tiempo, como cuestión de tiempos, ¿no? Singular la palabra, plural tiempos. Como si no fuera poco, pareciera un recurso estilístico el singular de una y el plural de otra, tanto como la falta de concordancia semántica o gramatical. Para dar otro paso, sin quedarnos en el pasado, escribo si vale la chanza, si le dan lugar como chanza, ¿no? A lo que estoy diciendo. Tenemos hasta ahora el pasado en juego, en el decir y en el dicho, en la imagen y en el dominio. Dos fases temporales, aunque del mismo tiempo pasado, que se juegan en una palabra. En la siguiente vamos a otras imágenes, porque esto va a ser más fácil captarlo, para ver si podemos introducir otro tiempo, ¿no? Nos está faltando otro tiempo además. Alguien viendo el sol en el horizonte desde la orilla de una playa, ¿no? Acá puse, hay una sombra, unos chicos.
Alguien acude cuando uno va a la orilla de la playa, vieron que se puede ver el sol en el horizonte, por ejemplo en el ocaso. Dice, puse, por las limitaciones del sistema visual, el sol que es posible ver y lo representa el dibujo del sol a mano alzada. Acá si quieren, para recuperar textos de Alfredo, en algún momento él trabaja como se recorta un punto de lo real y se introduce un punto simbólico. Ya vamos a ver qué significa eso. Por eso puse un dibujito a mano alzada del sol acá, ¿no? Un detalle para avanzar. El sol del horizonte, el sol que vemos en el horizonte es un sol del pasado, porque las limitaciones de la velocidad de la luz hace que la imagen que acude a nuestros ojos sea de un sol de 8 minutos 20 segundos antes. Es decir, lo mismo que con la palabra, lo mismo que lo que trato de demostrar con la palabra, que aunque parezca despreciable, es muy significativo. No es lo mismo creer que uno está viendo el sol del momento a comenzar a notar que ese sol es del pasado, porque su emisión empezó 8 minutos 20 segundos antes. Entonces, el sol real, el de la fisión y la fusión, sería este de la derecha. Como vemos, un sol del pasado, puedo decir que el sol en los ojos es del pasado. Recordemos que en los ojos están bajo el funcionamiento orgánico, ¿no? Que utiliza a alta velocidad, digamos, eh, los neurotranscriptores y los neuroreceptores para realizar las operaciones que después transponemos al lenguaje natural como pensamiento y para ver el sol, o sea, todo pasado. ¿Pero para qué? Para tratar un sol que está en el pasado también, el del horizonte. Quiero resaltar ahí porque es necesario tomar en cuenta al paradigma como nacionalismo y a la conjetura de Maldacena, porque en el horizonte no tendría que haber nada. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que uno no crea en lo que ve, por ejemplo, que uno crea que el sol es el sol, cuando ese sol, obviamente que es el sol, pero es de 8 minutos antes. Porque va a ser la posibilidad de las maniobras analíticas para modificar el síntoma. ¿Dónde? En el otro. ¿Para qué? Para que se modifique algo a nivel orgánico. No me quiero meter en eso, pero Lacan me parece que no era sonso, ¿no? Teniendo de este modo el primer esbozo de los registros imaginarios simbólicos articulándose en el decir. Vamos a situar de manera muy general. eh, Acá hay algún, me equivoqué de slide, ¿no? Y acá, lo puse como recuerdo este. Agregué las palabritas sol y sol, tanto en la imagen como el dominio, ¿no? Que sería el chiquito mirándose en el espejo viéndose chiquito, o el adulto con ropa informal viéndose con ropa formal, o el hombre viéndose mujer. ¿Sí? Después veremos de qué se trata. En esta ponemos al sol de 8 minutos 20 antes. En este paso agregamos el sol de la derecha y tenemos tres soles, ¿no? Ahora hagamos el ejercicio de dar, no con el sol que vemos, sino con el sol que veríamos un minuto después, si contáramos con los recursos técnicos para realizar esa anticipación. ¿Se entiende? Repito, es decir, viendo el sol de hace 8 o 20 minutos en el horizonte, quiero estimar el sol que veré en un minuto más, para aprender gradualmente a calcular justo el sol que está ocurriendo mientras veo el que se presenta a mis sentidos. ¿Se nota el esfuerzo que estamos realizando? Y ahí quiero empezar a orientar porque un significante no tiene que significar nada. ¿Sí? Cuando decimos que un significante es tal cosa, empiezan los problemas. ¿Sí? Porque no notamos esa temporalidad que acude al lugar del significante como pasado. Estamos trabajando el carácter evanescente de lo real en nuestra operatoria, de tal modo que nos obliga a considerar otro tiempo, el tiempo futuro, el tiempo del que pretendo anticipar para coordinar mi decir sol con el sol de la fusión y fisión y no con el sol del horizonte.
Acá el esbozo que pensaba que venía en la anterior, yo digo, bueno, Lacan fatiga, ¿no? Por la rigurosidad de sus matemas, no por otra cosa, que se fundamentan en las matemáticas de la física teórica. Ver tres imágenes, acá sol, sol y sol, para una palabra, ¿eh? Todavía no llegamos a la palabra. No llegamos a la palabra sol. La estamos usando eh, para desagregarla, ¿no? En sus partes. Sumándole la propiedad, ya lo dije, en términos audibles, porque no es posible aprender a ningún sol que esté ocurriendo. Y bueno, ahí vamos a ver por qué es tan escurridizo el sujeto de Lacan, ¿no? Que para colmo cae, porque habla de curvas Lacan. Acá lo que hice es sumar lío. No es tan así, pero para que podamos situarnos de alguna manera en los tres registros de Lacan. Acá quiero hacer mención de un... Le voy a pedir que el que tenga paciencia y voluntad, que vean un video 5 minutos, del minuto de la hora 1:12 a 1:17, son 5 minutos, qué es la energía, de César Gómez del Instituto de Física Teórica, que explica, el título es de la vis viva a la vis tenebris. Pero en esos 5 minutos se trabajan la energía, la materia ordinaria, la materia oscura y la energía oscura, y si uno superpone los distintos cuadros que ahí se realizan, obtiene, por un ligero doblamiento, el esquema Rho de Lacan, ¿sí? Porque quiero mostrar que lo que ocurre debajo, si tienen el esquema Rho, no lo dibujé acá, el esquema Rho en mente, lo que estaría por debajo de la realidad, que sería lo real, ahí ocurre una operación que la física teórica llama Big Bang, ¿sí? Y entonces explica el Big Bang de otra manera del que lo conocemos, como resincronización temporal, ¿sí? Entonces, a nosotros nos viene como anillo al dedo eso, porque si acá tenemos dos pasados y acá tenemos un futuro, cuando hablamos, si está operativa la metáfora paterna, después veremos, o si logramos eh, estimar, calcular las maniobras de unión e intersección o de alienación y separación, podemos resincronizar en términos de Big Bang estos tres tiempos, ¿sí? Por ahí voy a parar ese decir para no abrumarlos. Quiero presentar acá esto simplemente para mostrarles otra consecuencia, porque el nudo Borromeo, si la palabra fuera un objeto matemático, empieza a tener otra consistencia imaginaria, ¿sí? Para colmo. ¿Por qué? Porque la misma palabra desdoblada ocupa los tres registros. Ah, y acá una mención, porque estimaba que no iba a llegar. En el Apólogo de los Prisioneros, en el Seminario 2 de Lacan, si quieren hacer el ejercicio de utilizar las funciones matemáticas, empezando a desdoblarlas así rudimentariamente, nótese que ahí no importan ni los prisioneros ni los discos blancos. Importa la frase disco blanco, ¿sí? Entonces tendrían como recurso acá del cuerpo el registro imaginario, como la muerte, perdón, el registro imaginario, el registro simbólico, el sol y, perdón, el disco blanco y el disco blanco también para el registro real. En la siguiente, tres fases temporales en una palabra al hablar. El ritmo temporal, espacio temporal menciono porque lo toma de la física, de cada palabra, sol, no coincide. La interpretación de Lacan es una resincronización temporal entre los tres. Producto, acá puse estado del arte, así que vamos a hacerle caso. Bueno, rápidamente acá, utiliza Lacan todas estas ramas. A ver si yo les escribí algo. Eh, sí, bueno, que toma las distintas ramas. Además, para resaltar, no sin insistir en la interterritorialidad del psicoanálisis de los matemas de Lacan, porque son requeridos para ampliar los argumentos que lo sostienen, pero además
los matemáticos y los físicos teóricos tendrán que recurrir a los matemas de Lacan para difundir sus hallazgos o tal vez para acrecentar la probabilidad de nuevos hallazgos. Es decir, acá estoy sugiriendo como tesis, pero para más adelante, que los matemas van a ser una herramienta fundamental para volver de las matemáticas para los físicos, para hacer divulgación científica o para los ateneos entre ellos, pero también en términos creativos, ¿sí? Acá para el estado del arte menciono que luego de 1931, ya lo mencioné varias veces, se experimentaron, planteó un lío bárbaro en las matemáticas, ese teorema de Gödel, e impulsó la formalización de sus bases con desarrollos que marcaron estructuras fundamentales que aún usamos hoy. En la década del 30 las bases matemáticas adoptaron enfoques más abstractos y generales, estableciendo áreas como la lógica, matemática, el álgebra abstracta y el análisis funcional que dieron origen a una fundamentación matemática robusta. Acá doy otro paso respecto del estado del arte, convocando a los biólogos, primero a los biólogos moleculares, ¿no? Porque vieron que las terapias cognitivas se apoyan mucho en las neurociencias también, y todos van a la epigenética porque es lo más sencillo para nosotros, para la gente que también común, para los que no estudian estas cosas, eh, asirse de algún modo al orgánico, ¿no? Porque para ellos la ciencia es lo biológico. Para nosotros no, pero es un argumento para comenzar a trabajar de dónde sacó las cosas Lacan, ¿no? Si fumaba algo que desconocido, o, como dijo Alfredo, y dice Alfredo, Lacan estudiaba las disciplinas según el ritmo que el horizonte de subjetividad proponía, ¿no? Si van desde las terapias, bueno, eso lo dije recién, recordando, bueno, acá estoy introduciendo los términos de genética y epigenética, recordando que el segundo término, epigenética, surge en 1952 y la cadena de ADN en 1957. Es decir, a Lacan no se le pudo haber pasado por alto, ¿no? Además, creo que la mayor formación de él era como psiquiatra. Entonces comenzamos a situar lo que había mencionado antes, la existencia fáctica, el ser vivo que se dirige a la existencia lógica de un sujeto cuando hay significantes. Acá quiero ir rápido también para que les quede esbozado al menos. Bueno, después dejo a disposición de Apolo y de quienes lo soliciten el PowerPoint y el texto que estoy leyendo, para que haya un punto de inicio en caso de que más adelante sea posible referirme a cada punto de manera específica y desde los textos de Lacan, tomando esto como conocimientos previos, ¿no? En términos generales y desde una perspectiva integradora, los efectos de la genética y la epigenética configuran un entre dos, ¿no? Fíjense, entre genética y entre epigenética. Uop, ¿sí? Que a nosotros nos va a venir bien para el entredicho, ¿no? Entre el decir y el dicho. Claramente definido en la regulación de la expresión génica, evidenciando una interacción dinámica entre la genética y la epigenética. Por un lado, la genética, a través del código fijo, establece las instrucciones fundamentales de la vida, mientras que la epigenética, como una capa reguladora, actúa modulando la expresión de esos genes en función de factores externos e internos. Em, sí, nos metemos en camisa de once varas, pero me parece que hay que tenerlo en cuenta para para habilitar la interterritorialidad del psicoanálisis y hacer notar que Lacan es Lacan, ¿no? Sigue siendo Lacan. En este entramado de los mecanismos, bueno, los menciono a la pasada para que quien quisiera tenerlos en cuenta, están los mecanismos de metilación del ADN, del lado de la parte genética, desempeñan un papel crucial al silenciar genes específicos, restringiendo así la accesibilidad del ADN a los factores de transcripción. Por otro lado, del lado de la epigenética, las modificaciones de histonas, son proteínas, típicamente vinculadas con la epigenética, transforman la estructura de la cromatina, favoreciendo o reprimiendo la transcripción génica, perdón, según la naturaleza de la modificación. Además de estos efectos biológicos, esa interacción suscita efectos en términos de su capacidad para responder a los estímulos del entorno, ¿sí? Así que los efectos acá tienen una participación activa.
¿sí? Recordemos que el sujeto de Lacan es un efecto sujeto, ¿sí? Yo lo voy a tratar como evento a ese efecto. Y queda en relación con este efecto, ¿sí? El efecto sujeto va a quedar en relación con lo que pasa acá. Perdón, si es que la teoría de Lacan sirve para algo y las interpretaciones modifican algo, ¿sí? No solamente modifican el viento, para decirlo de alguna manera. Sencilla. Además de estos efectos biológicos, esta interacción suscita afectos, ¿sí? Los afectos también tienen intervención en términos de su capacidad para responder a los estímulos del entorno, influir en el desarrollo ontogénico y marcar diferencias filogenéticas. Este vínculo entre genética y epigenética no solo regula la actividad génica, sino que también evidencia cómo los entornos afectan y son afectados por la expresión de la vida, misma en múltiples escalas, desde lo molecular hasta lo fenotípico. Lo antedicho, para situar de algún modo más específico el efecto sujeto de Lacan, que mencionaba recién, como asunto, entre el decir, el dicho y algo más. Porque Lacan refiere a la lang, por eso tomo estos afectos, ¿sí? Como afectos que son, como efectos, perdón, que son afectos. Crucial para nosotros, para que pueda poner sobre relieve más adelante la razón matemática, que sería un argumento crucial respecto de las maniobras de interpretación, de alienación y separación antes referidas, eh, que me parece que, bueno, yo no soy quien para decirlo, pero recomiendo que lean esas dos clases. Son 6 clases, que lean la 4 y la 5 y las distintas entrevistas, porque Alfredo tiene esa costumbre de hacer aportes para ayudarnos a leer en las entrevistas. Hay varias entrevistas y en cada una de ellas, algunas en Imago Agenda, otras en otras revistas de actualidad de esa época, porque es necesario pararse, me parece, desde la perspectiva de la fórmula del fantasma con los recursos de las maniobras de alineación y separación. Para no creer uno, Lacan decía, yo creo ahí de otra manera, creando, no creer uno que el sol del horizonte es el sol, ¿no? No cometer esa ingenuidad. Entonces acá trato de ordenar un poquito el paradigma, bueno, menciono cosas, creo que con ese tiempo ya quedó para... Acá lo que quiero volver a recordar es que es decir, el hallazgo del electrón y el 7 de octubre de 1900 de Planck, de que la energía es discontinua, hace tambalear el pensamiento científico, ¿sí? Y como mecanismo de defensa del pensamiento científico, en la primera década del siglo XX se crea la epistemología, para dar una batalla que dura hasta finales del siglo XX, y hoy notamos sus magros resultados en el denominado fracaso de la educación junto a la irrupción de la inteligencia artificial. A ver si puedo avanzar un poquito más porque me parece que es... eh, bueno, trato de introducir que en el lugar del pensamiento le vamos a tener que dar lugar a a la relatividad. Acá les leo rápidamente, porque la física clásica es determinista, se rige por el principio de causalidad, es predecible, la lógica matemática clásica, es decir, anterior a 1931, que quedó ahí eh, obsoleta. La interpretación clásica, medida por incertidumbre, como medida de incertidumbre sobre proposiciones, verdaderas o falsas en un sistema cerrado, y el estado de información es completo. Eso En eso se apoya el pensamiento científico. Entonces, eh, propongo que se empiece a trabajar desde fines de la década del 30 en adelante. Porque la física relativística y cuántica serían probabilísticas, la lógica matemática es cuántica, es decir, toma los avances que se propusieron en las matemáticas fines del 30, es decir, la superposición e interpretación probabilística, hay interpretación de la probabilidad, no se debe a la falta de conocimiento, sino a la naturaleza del sistema, y el estado de información es incompleto, hasta la medición. ¿No? Por eso, bueno, ahí nos vuelve operativa la falta, que tanto trabajamos. Hasta la medición, por eso decimos, habrá sido tal sujeto, una vez que uno mide. Y utilizando uy, perdón. Bueno, entonces ahí tacho la física clásica y corrijo la posición. eh, acá, bueno, acá voy a leer algo para Alfredo. Bueno, la idea es acá contar en esto con para terminar, se puede avanzar mucho más, pero me parece que para hacer la primera
podría llegar a alcanzar porque habría que trabajar mucho en caso de que interesara, insisto. Eh, y lo que propongo acá es una hoja de ruta, ¿sí? Observen la continuidad de un lado y la discontinuidad del otro. Y en el límite de la escala, y bueno, llamo escala emergente a la de la relatividad, escala fundamental a la del modelo estándar, y mesoescala a la de los matemas. Eh, pongo, acá doy un paso, esta sería la hoja de ruta, perdón, en la que sitúo en un paréntesis alineación y separación, y en el otro paréntesis también alineación y separación. De este lado, unión e intersección, tal cual como lo usa Alfredo, y de este lado, con operadores proyectivos y hermíticos, donde uno resalta la unión y el otro la intersección, porque ahí entramos en otro plano. ¿Para qué? Para hacer una interpretación, perdón, aportando la disyunción y aportando la conjunción. Acá quiero mencionar algo que en el modelo estándar, los fermiones, unas partículas específicas, son un semigiro. Los bosones tienen un giro, es decir, en la banda moebiana lo dejan parado del otro lado. El bosón de Higgs no tiene spin y el gravitón tiene spin 2, es decir, nos permite situar el corte interpretativo que producirían estas dos maniobras desde los operadores proyectivos y hermíticos, que se pueden explicar muy fácil con los matemas, ¿eh? Pero acá pongo la hoja de ruta para la interterritorialidad. O si hay algunas veces, ven esta presentación, eh, quienes se dedican a otras disciplinas. Acá lo que hago mención sencillamente sobre Alfredo, humildemente digo, el texto de Alfredo Eidelstein, yo digo Alfredo, pero creo que lo conocen todos, Deseo de psicoanalista del año 2000, destacando las clases 4 y 5 y las entrevistas que dio, reitero, vale la pena repetirlo, porque quiero reconocer ese acontecimiento intelectual desde el pensamiento científico que alcanza para mí su punto límite, el umbral de las matemáticas. En esta obra, Alfredo logra una síntesis fundamental que trasciende las fronteras disciplinares, depositando la potencia del pensamiento científico en un espacio de formalización que interroga sus propios límites epistemológicos. Su trabajo representa un movimiento arqueológico donde el conocimiento se pliega sobre sí mismo, revelando la estructura matemática que subyace a toda construcción científica. Sugiero que si van a leerlo, o si ya lo trabajaron, después de leerlo unas 20 veces, uno empieza a disfrutar de ese alcance de Alfredo, que me parece que es el cenit, ¿no? La radicalidad del texto reside en su capacidad para desarticular los fundamentos metodológicos, exponiendo la dimensión formal que sostiene toda producción de saber. Alfredo no solo describe, Alfredo Eidelstein, voy a decir para que quede en la grabación, no solo describe este proceso desde las maniobras de alineación y separación, sino que lo realiza performativamente, haciendo del texto mismo un dispositivo que opera en la frontera entre el pensamiento científico y su matematización, siendo un trabajo que constituye, por tanto, un gesto teórico de primera magnitud, un umbral donde el pensamiento científico se mira a sí mismo a través del espejo matemático, revelando su propia arquitectura formal. ¿De qué otra manera podría haber avanzado Moa si no hubiera sido por eso, ¿no? Así que mi agradecimiento a Alfredo por ese trabajo, por todo su trabajo, pero particularmente por ese. Quiero mencionar que luego de estudiarlo durante mucho tiempo, posibilitó que comenzara a abrirme paso a través de los límites que refería Alfredo, ¿no? Respecto de la actualización de Lacan sobre la física, matemática, el horizonte de subjetividad de la época. Eh, yo de acá dejaría, les muestro solamente acá que la etiología como la causalidad es sistémica, lo muestro, pero voy a dar por finalizada, si están de acuerdo, la presentación, para que se tenga en cuenta una causalidad sistémica integradora, porque hay distintos modelos físicos trabajando. Y acá, bueno, serían mis gracias. No sé si hay otra, creo que no. Ah, vuelve al... Bueno, lo dejamos en las gracias. Bueno, Julián, si estás de acuerdo. Ah, perdón, acá veo que... No, no. Mi agradecimiento, veo que hay participantes. Perdonen por la velocidad y lo desordenado del... Pero son demasiados conceptos nuevos, me parece, que habrá que ver
si son nuevos, ¿no? Es decir, si se siguen utilizando de este momento o de algún momento en el futuro en adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, Jorge, eh, o Jorge, perdón, disculpas. sí, pero yo no sé tu nombre, así que, Me dejaste sin palabras, la verdad. perdón, no era la intención, Cristina. No, 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 al contrario, comparto el agradecimiento a Alfredo Edelstein, que obviamente abrió este camino. Claro, Y claro. bueno, el tuyo, un aporte muy importante, realmente. Veremos. Gracias. Sí, así es. Bueno, nuevamente, gracias. Muchas, muchas gracias por la consideración. Obviamente se pueden hacer preguntas, no están deshabilitadas. Pueden, objeciones, lo que sea, críticas. Si no, Hola, más ¿qué tal? adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Creo que Lourdes, Sí, ¿no? Me perdón, decía. sí, perdón que estoy con la cámara apagada, pero es No, imposible ver tranquila, prender. no es incómodo, Le, para mí por lo menos. le quería hacer una consulta que, bueno, hay muchas cosas que se me escapan por no saber ni de matemática ni de aritmética. Comprendo este ejemplo que daba, digamos, del tema del sol como las estrellas, ¿no? Que lo que vemos, que usted lo ubica como en el registro imaginario, sería un engaño porque es algo que ha pasado ya hace mucho tiempo. Como nosotros que podemos ver estrellas y son estrellas que ya han muerto, digamos. Lo que no Ajá. comprendo es el lugar temporal de lo real. O sea, creo que comprendo el planteo de lo simbólico y lo imaginario, pero no he entendido lo real. ¿Cuál es la temporalidad que le plantea? Ajá, muy bien. Por eso decía que hay que darla como esbozo, ¿no? Lo que ocurre ahí que lo real, ahí recomiendo el video ese que mencioné, esos 5 minutos, porque el argumento que encuentro desde la física teórica y las matemáticas tiene que ver con la expansión del universo. ¿Eso lo escuchaste alguna vez? Que Sí, el universo sí, se sí, sí. expande, que no es estático. Ujú, que está en constante expansión, sí. Por eso, bueno, fue conceptualizada la constante cosmológica en 1927 y demostrada en 1998. ¿Sí? El universo se expande. Lo que entra, no, no quiero decirlo, pero lo voy a decir, voy a- porque es como muy raro, ¿no? Pero lo que entra hay tres materias, ¿no? Materia ordinaria, materia oscura y energía oscura. Lo que observamos todo el tiempo es materia ordinaria y materia oscura, ¿sí? Es el 5% de lo que vemos, es todo lo que conocemos de la materia, es el 5% de lo que hay, para decirlo de alguna manera. Eh, la materia oscura la podemos deducir, sí, es posible deducirla, no yo, los físicos teóricos, porque no le dan las cuentas con las matemáticas de cuánto de energía, cuánto pesa una partícula, etcétera, etcétera. Ese campo que se expande, lo van a ver en la historia del tiempo, a ver si yo tengo alguna imagen acá, mientras te contesto, eh, que se trabajó mucho en Apola, por lo menos se hizo mención, bueno, no voy a... eh, lo que entraría en el universo sería materia oscura, ¿sí? Partículas de materia oscura. En ese mismo momento, digamos, esa materia pasa a ser una materia de la cualidad conocida, ¿no? O materia ordinaria o materia oscura. Ahí se expande el campo. Poder argumentar con esos recursos va a posibilitar que entendamos cuando cortamos una banda moebiana, es decir, cuando acertamos en las maniobras de alienación y separación, es decir, unión e intersección, vieron que la banda moebiana cae y se expande el campo. Sí, sí, Es decir, tiene una explicación topológica, entra el campo y la palabra se suelta de... El sol se suelta, digamos, de ser el sol que es, porque vayamos un poquito para atrás
Lo de las estrellas, por ahí podríamos poner el ejemplo de cuando se disuelven y parte del material crea uno nuevo, porque eso ocurriría cuando logramos la interpretación, es decir, mucha energía vieja se disuelve y parte de la energía antigua se utiliza para crear energía nueva. Pero bueno, eso sería, por ahora para nosotros, esoterismo. Pero son los argumentos de la física teórica, ¿sí? La maniobra de interpretación entonces expande el campo, perdón, y las estaba situando en el Sol. Porque, por ejemplo, en el Sol podemos sumar, bueno, la Luna son 30 segundos, ¿no? Cuando miramos la Luna son 29 segundos antes que ocurrió la Luna que estamos viendo, por las limitaciones del aparato del sistema visual. El Sol, cualquier planeta, perdón, o astro, lo que tiene es un movimiento de rotación, de traslación alrededor del Sol, además de un movimiento de rotación. Lo que quiero hacer notar ahí que en el mismo momento que lo estamos viendo, están ocurriendo esos movimientos, ¿sí? Tiene el movimiento de precesión que inclina el eje terrestre, en la Tierra, y un movimiento de nutación, que producto de haber girado ese eje, se produce una vibración y posibilita que entre lo nuevo, se expanda el campo. ¿Por qué? Porque si no tendría que ser fijo el universo y la elíptica, para decirlo de alguna manera, de traslación siempre sería la misma, ¿sí? Hubiéramos pasado de un universo estático que giraba alrededor de la Tierra a un universo un poquito más dinámico, pero que giraba alrededor, que gira siempre del mismo modo alrededor del Sol. Y ya está verificado que eso no es así, ¿no? Y como estamos tratando de trabajar y de poder situar por qué Lacan insiste con que decir estructura del lenguaje sería un pleonasmo, me parece que la única vía que nos queda, me quedó por lo menos a mí, es atrapar la estructura fundamental, de una manera superficial, ¿sí? Para ver si uno podía comenzar a dar con lo que Lacan habría propuesto, porque quiero entender, y podré hacerlo notar de manera gradual, que los matemas son mucho más fáciles de aplicar eh, y de aprender que aprender los argumentos de la física teórica y la matemática para hacer caer los argumentos del pensamiento. Tenemos un impedimento tremendo con el pensamiento científico, desde mi perspectiva. Perdón, no sé si más o menos te aporté algo, como Eleonora sos, ¿no? No, no, ¿quién era que me hablaba? Perdón. Lourdes. Lourdes. Sí, perdón, si Sí. en algún momento se me ha preguntado algo y no he contestado es porque se me corta el internet. Ah, Sí, sí comprendo, digamos, bah, no sé si llego como a comprender, pero es muy interesante eso que decía, digamos, justamente que si bien la materia oscura es algo como que no se ve, empieza a aparecer a partir de las ecuaciones matemáticas y me parece claro, como una herramienta muy interesante. Yo en este momento no me acuerdo exactamente, pero creo que en el 7 Lacan trabaja esto de la expansión del universo y cómo la destrucción permite la creación y le da una vuelta a muy lo que bien, se claro. trabaja más allá del principio de placer. Pero no me acuerdo en este momento cómo se llamaba ese proceso de expansión, se me ha ido la palabra. Sí, ahora Pero yo no bueno, recuerdo, pero ahí trabaja también la identificación significante y los englobamientos, ¿sí? Que ujú, pueden evitarse si la metáfora paterna está activa, ejerciendo las maniobras de alineación y separación. Porque ujú, quiero sumar eso también, ¿no? Que no es que se tienen que llevar los pacientes una prescripción médica que diga cómo tienen que ser en su vida y qué tienen que hacer para equilibrarse, sino que uno en la dirección de la cura, eso lo propongo acá, a viva voz. La dirección de la cura es recuperar la operatividad de la metáfora paterna para que haga lo que tiene que hacer, ¿sí? En los términos que propone Lacan. Eso de cómo substitúa lo que sustituye, etcétera, etcétera. Cómo va contra cómo cae el deseo de la madre, bla, bla, bla. Después lo veremos en forma específica, pero aplicado a una palabra como objeto matemático. Pero sí, tiene que ver con lo que estabas diciendo. Es decir, la obra de Lacan va, a mi modo de ver, integrando y complejizando los pasos que va dando, comunicándolos de una manera en los que quede registro, sin dejarlos escritos. Creo yo que con la particularidad de no invitarnos a pensarlo. Porque viste que decías, no sé si entiendo bien, porque no se trataría de entender, sino de
no sé, de estimar, calcular. La filosofía creo que usa tomar la palabra como opuesto a automatismo de repetición y es lo más común para oponerse. Pero es que, que recupere operatividad la metáfora paterna. ¿Cuándo? Cuando uno va a utilizar la boca para hablar. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando los sentidos me proponen algo, sol, padre, madre, esta conversación, eh, uno no crea en términos de pensamiento, o vamos a exagerar que lo trabajamos mucho eso en Apertura de Pola, que no sea una religión, sino que eh, y no obstaculice la operatividad de la metáfora paterna bajo una creencia, sino que sea una creencia en términos de creatividad, como dice Lacan. Y bueno, yo el sol que puedo estimar, dentro de un minuto está el sol. Imaginemos que uno aprende a pintar, ¿no? Y le invoca en alguna, acierta en alguna rayita que va a venir. eh, bueno, un poquito se trata de eso, me parece, Lourdes. Si es que dice algo ese bosquejo, ¿no? Ese esbozo que hago. Bien, muchas gracias por la presentación. Gracias, gracias a ustedes por la participación, ¿eh? No sé si hay alguien hablando ahí, Alicia. No, no, Jorge, no, no estoy hablando. No Perdón, estoy diciendo nada, muda estoy. Mejor paso. Estoy escuchando, todo me parece muy perdón. interesante, realmente. Así como muy difícil, pero muy interesante todo, una perspectiva realmente interesante para explorar y para trabajar. Muy amable, gracias, Alicia. Se me ocurrió que el momento es oportuno, porque están todos muy enfocados en las jornadas, porque si algo de lo dicho en esta presentación genera interés, eh, empieza a situar algunos elementos para el próximo año, ¿no? O los próximos. También nunca, digamos. Reconozco eso. No sé si estás por ahí, Julián, si nadie tuviera algo para decir. Hola Jorge, no sé si me Ah, escuchás, soy perdón, perdón. Gloria, estoy sin... No, no, son 2 minutos. Yo quiero repasar, cuando esté grabada, yo estuve desde el principio, pero quiero de todas maneras repasar para estudiar bien todo lo que vos proponés. Hay algo Ajá, que gracias. quisiera tener por lo menos claro, si vos lo planteaste así, algo de la modificación que pueda producirse a través de la interpretación, eh, pero a nivel físico, creo que escuché físico, orgánico, algo... Claro. está bien, está bien, está bien. Me interesa Lo, muchísimo ese planteo. lo insinúo, lo Sí, insinúo. sí, Eh, sí, sí, sí. No, está bien, está bien. Creí que, como justo viste, por algunos momentos a lo mejor te desatendés y me pareció sumamente interesante. Estoy investigando algo de esto también, quisiera. Entonces, ajá, cuando lo repase, tal vez te escriba y nos pongamos en contacto. Pero te de agradezco acuerdo. porque fue, fue muy, muy bien organizada la presentación. Eso tengo que Ajá, reconocerlo. gracias. Muy bien organizada. Así que bueno, hasta luego. Ahí sí te puedo sumar mientras, que me parece que es importante que le prestemos atención a la LAN, que no es un término que anda boyando a la deriva, sino que es fundamental para Mm, la interpretación en el consultorio. claro. No, para las preguntas que me hiciste, ¿no? Porque ahí Ujú, Lacan, creo que en el seminario 20 propone que son efectos originados por afectos. Entonces sitúo sí. los afectos de la LANG con los afectos que operan en la mediación dinámica entre la genética y la epigenética en sus efectos, justo antes del pensamiento, ¿no? Justo antes que uno diga sol, Ujú, ¿sí? sí, sí. Sí, sí, Es sí. decir, tendría que Entiendo el operar de algún planteo. modo en términos epigenéticos si el psicoanálisis curara. ¿Se entiende? Ujú, Si sí, las sí, claro, maniobras del claro. consultorio no son una vallaspirina, que les dura a algunos más y otros menos, ¿no? Exacto, exacto. Ujú, Eh, y además, la epigenética nos da otra,
otra alternativa, perdonen ahí que la confianza, pero se transmite por división celular, ¿sí? Es decir, aquellos que alcancen a curar ese discurso transmiten en la división celular esa cura. Alto exceso ese, perdón, pero... Apa, bueno, jugado. Es muy interesante, está bien, hay que Lo avanzar propongo por para que ahí. Claro, claro, porque a Claro. mí me parece que... Sí, perdón, adelante, Gloria. No, 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 que pienso lo mismo, o sea, creo que, mira, para descartar habrá tiempo, pero me parece que Sí, no hay sí, que sacarle el cuerpo a este tipo de problemáticas, claro, sobre todo porque tenemos del otro lado de aquellos que no son interlocutores, pero de todas maneras se ofrecen como opción para el tratamiento del sufrimiento humano, mucha claro. apoyatura en cuestiones que aparentemente son estrictas, son biológicas, neurológicas, qué sé yo, y sin embargo me parecen más parientes cercanas de la mística que de la Claro, claro, rigurosidad científica. Sí, claro, claro. sí, sí, así que Yo, bueno, bueno. lo que trato lo que estoy trabajando es una rigurosidad estricta entre los Ujú. matemas y lo que estoy preguntando, ¿no? Y además, si están de acuerdo y me lo aceptan también, bueno, no tienen más chance que escucharme mientras lo diga, ¿no? Le mojamos la oreja vamos a decir, a la biología molecular, ¿sí? Sí, 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 por Porque lo eso, primero sí. que descarta todo Parece el que, mundo es el psicoanálisis. claro, claro, claro. Lo tuyo tiene una rigurosidad lógica, que a mí es lo que me interesa. Claro, claro, claro. Bueno. Me parece que Lacan no estaba distraído con eso, ¿no? Por eso quiero Mm, mm, resaltar que haya comunicado su fracaso y que haya insistido tanto Alfredo, ¿no? sí. Porque algo nos está diciendo a nosotros, a los que venimos después de ellos, ¿se entienden? Ujú, Aunque ujú. yo estoy muy cerca todavía de ellos, pero digamos para las generaciones futuras, ¿sí? Sí, 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 recoger ese guante. ¿Con qué razón diría uno, esto es de tal manera, ¿no? Los matemas son de tal manera si no sirven a nadie para nada, Claro. ¿no? Me parece que la apuesta de él era otra. Por ejemplo, si uno levanta la mirada y sitúa en el horizonte a la conjetura de Maldacena, sitúa el límite del síntoma, ¿sí? Ah, perdón, que me había preguntado hoy, creo que era Lourdes, se me escapó, perdón, sobre el tema de la expansión y demás. En el videíto que yo les propongo, se ve cómo la expansión es posible, cómo entra una gravedad expansiva dentro de un espacio de gravedad contractiva por medio de la presión negativa, menos phi minúscula. Es decir, no solo tenemos el esquema Rho, sino tenemos que una Ujú. referencia específica a lo que es la presión negativa en la estructura fundamental, que después se puede estudiar en el movimiento, en las interacciones de las partículas del modelo estándar. Perdón, si las provocaciones que mencionadas por mí y que me aceptaron para las demás, para otras disciplinas respecto del psicoanálisis, sirvieran de algo, podemos sumar a esta altura que en algún momento va a surgir la tecnología adecuada para medir cada una de las cosas que se están diciendo, que no vamos a ver nosotros, se me ocurre, ¿no? Ujú. Mm. Bueno, muchas gracias, Jorge, por mi parte. Gracias, Gloria. Al contrario. Gracias a todos. Gracias, Julián. No sé si te parece. Gracias, Jorge. Gracias, Alicia. ¿Te parece que salga, Julián? Sí, sí, cerremos nomás, Jorge. Bueno, adiós. Gracias, Julián, ¿eh? Un abrazo.